What's up guys, aquí el conferencista Asperger en un nuevo video. Me la pasé bastante bien hablando de las secuelas de La Tierra antes del tiempo con todos sus defectos, sobre todo tras aprender cómo utilizar Cheerless, y se me antojó intentarlo de nuevo. Y qué mejor forma de hacerlo que hablando del creador de la película original de Pie Pequeño, Donald Virgil Bluth. También Gary Goldman, mención para Gary Goldman. Nacido el 13 de septiembre de 1937, siempre fue un aficionado a la animación cinematográfica, siendo Blancanieves y los Siete Enanitos la película que más le fascinaba. Tanto así que decidiría trabajar para la misma compañía del ratón. Lamentablemente no llegó en el mejor momento, pues poco después el mismísimo Walt Disney fallecería, dejando a su equipo sin un rumbo, produciendo película por película que no eran como tal malas, solo carecían de la magia que caracterizaban a los primeros clásicos. Bluth, junto a un equipo, incluido el ya mencionado Goldman, dejaría el estudio durante la producción del infravalorado clásico El Zorro y el Sabueso para iniciar su propio estudio de animación, los verdaderos primeros rivales antes de DreamWorks o Illumination. Todo con tal de devolver a la animación cinematográfica a su era de oro, tomando inspiración de clásicos como Bambi, Fantasía y sobre todo Pinocho. Iniciaría con cortos y videojuegos arcade, y muchos dudaron que en verdad sería capaz de hacerle frente a Disney, aún en su peor época. No saben cuánta razón tendrían, aunque no al inicio. Listos para revivir estos clásicos infravalorados de la infancia, y para añadirle más, haré lo mismo que en la tier list de La Tierra antes del tiempo, y es hacer una mención a los productos posteriores que tuvieron poco o nada que ver con Don Bluth, siendo las razones por las que no tienen una buena reputación o no son tan memorables. Ahora sí, iniciemos. El secreto de NIMH. Distribuida por MGM, el primer largometraje animado dirigido por Don Bluth se estrenó en 1982 y está basado en la novela titulada La señora Brisby y las ratas de NIMH de Robert C. O'Brien, donde nos centramos en una ratoncita de campo conocida como la señora Brisby, madre viuda que debe mudarse junto a sus hijos, uno de ellos, el cual sufre de neumonía, a un nuevo hogar, ya que sus tierras iban a ser arrasadas por granjeros humanos, por lo que decide buscar ayuda en un consejo de ratas, quienes también tienen pensado en mudarse y ocultan un secreto relacionado con el difunto esposo de la prota. Fue todo un experimento y uno que funcionó bastante bien. En primera, me encanta esta ambientación que me recuerda un poco a Watership Down, que a primera vista se ve hermosa, pero que también tiene una aura siniestra, y Brisby como protagonista y madre es bastante inspiradora, pues es bastante vulnerable y miedosa ante el peligro, sobre todo tras la muerte de su esposo, pero muy similar a Coraje, el perro cobarde, va aprendiendo a enfrentar esos temores con tal de salvar y proteger a sus amados hijos. Y en el proceso fue capaz de descubrir la verdad detrás de su esposo y la relación que él tenía con las ratas de NIMH, que, por cierto, me pareció una explicación escrita de forma inteligente. Me están diciendo que una película que salió el mismo año que Plague Dogs justificaron la existencia de animales antropomórficos como resultado de un experimento humano. Te súper compro esa idea, sí. También tiene buenas escenas que transmiten lo que deben transmitir, como los ataques del gato dragón, la destrucción provocada por el tractor, que me dio vibes de Bambi por cierto, y como no, el clímax. Aunque hablando del mismo, yo no sobrevaloro esta película tanto como muchas personas lo hacen, y claro que tengo mis problemas con la misma. Por muy épico que fue el desenlace, ya sea por el sadismo de Jenner, el sacrificio y redención por parte de Sullivan y los visuales de la mística piedra, esta última se sintió sacada fuera de la manga. Literal, querían meternos a una realidad no muy diferente a la nuestra solo para poner magia casi al final. Y aunque Jenner me parece un villano bastante decente, o sea, aterrador, cruel y detestable, también llega a sentirse algo plano, ya que solo quiere poder y ya está. No explican a profundidad el motivo, no explican como tal lo que lo lleva a cometer los actos que comete. Pero sin duda el peor personaje fue el Cuervo Jeremy. No solo suaviza el tono del filme con comedia fallida, es demasiado molesto cada vez que aparece. Le daré el mérito de haber ayudado a la prota a superar su miedo a las alturas, pero eso no quita que ni las gárgolas del jorobado de Notre Dame son así de malas como la gente dice. Fuera de eso, fue una buena primera impresión por parte de Don Bluth y puedo ver por qué muchos fans consideran este su magnus opus.
Incluso el mismo animador también considera este su proyecto favorito personal. Una pena que no iba a poder hacerle competencia a E.T. a pesar de que técnicamente no fracasó, pero incluso el propio Spielberg no ignoró el buen trabajo que dio su competencia, y sería el inicio de una posible nueva era para la animación que ya voy a ir mencionando. Y antes de seguir con lo prometido, aclaro que nunca supe la existencia de la secuela directa a video Timmy al rescate de 1998 hasta ver algunos clips y trailers solo para darme cuenta de que no iba a perderme mucho. No solo tardó 16 años en salir, sino que se nota que suavizaron demasiado el tono, incluso más que en las secuelas de La Tierra antes del tiempo. Así que por ahora voy a poner a la original entre favoritas. Quizás no me parezca la gran cosa y hay otras películas que me gustan mucho más, pero le tengo un gran respeto por todo el impacto y el legado que dejó. Un cuento americano. Steven Spielberg decidió contactar con Don Bluth para ayudarlo en su meta de devolver a la animación cinematográfica a su era de oro. De este modo, el siguiente largometraje, ahora distribuido por Universal y Amblin, se estrenó en 1986. Nos ambientamos casi un siglo antes del estreno de la peli. Literal, se supone que es el año 1885, donde vemos cómo los inmigrantes europeos pierden sus hogares por culpa de los cosacos y deciden buscar la tierra de la libertad, Estados Unidos. Solo que relatado desde la perspectiva de ratones, segunda vez, que creen que estarán en una tierra repleta de queso y libre de gatos. Asumiré que quizás no había tantos gatos en aquella época, pero creo que solo soy yo sobrepensando en una película de unos dibujitos. En fin, pero el desastre inicia cuando una familia de ratones rusos, los Ratonovich o Mauskevich, pierden a su hijo Fievel, nuestro protagonista, en medio del mar. Aunque aclaro, él tuvo la culpa y el hecho de que sea un niño quita que lo que hizo fue bastante tonto. De todos modos, Fievel logró sobrevivir y ahora llegó a tierra firme solo para darse cuenta de que América no era lo que esperaba. Fievel tendrá como misión encontrar a su familia en la gigantesca Nueva York, donde encontrará nuevos amigos que lo van a ayudar y nuevos enemigos que van a impedir que se reencuentre con su familia solo por puro beneficio propio. Un mérito que le daré a este filme es que sirve como una excelente crítica social al trato que reciben los inmigrantes, sobre todo en aquellas épocas. La corrupción política, el cambio de nombres, que por cierto también llegué a ver en expedientes de ex trabajadores en el banco en el que yo trabajo, las estafas y la sobreexplotación laboral, reflejando que no es el lugar, sino el cómo uno se gana la verdadera libertad. Tomemos en cuenta que, al igual que la lista de Schindler, Spielberg se inspiró en los relatos que le contaban. Incluso su abuelo también se llamaba Fievel. Y al igual que en La Tierra antes del tiempo y Balto, Spielberg también dio ese grano que transmite un balance entre alegría y desesperanza. Los personajes en su mayoría están ok, sintiéndose realistas, bien sea por su edad, el rol que cumplen o por la época en la que se ambienta la historia. Uno con el que estoy en un punto intermedio es Tigre, ya que siento que lo incluyeron demasiado tarde y tampoco es que den una explicación del por qué trabaja para el villano cuando él mismo lo odia. Imagino que era no solamente para añadir a un alivio cómico que ayuda al prota, sino para evitar seguir dándole una imagen negativa a los gatos solamente por estar en una película protagonizada por ratones. Así les pagamos a los Michis por su apoyo contra las plagas. No es mal que tenemos el ojo del gato, la duología del gato con botas y Flow. Aunque mi verdadera queja ocurre en ciertas escenas donde Fievel y su familia estaban cerca sin que se dieran cuenta. Era frustrante de ver, y la mejor forma de explicarlo es comparándolo con el encuentro entre Po y su padre biológico en Kung Fu Panda 3. Yo creo que la reacción de los aldeanos lo dice todo, pero prefiero perdonárselos por el final, que es algo muy común en estas películas y ya lo mencioné en mi reseña de La Tierra antes del tiempo. Y es la intención por parte de Don Bluth por hacer pasar a sus protagonistas en una prueba repleta de sufrimiento solamente para ser recompensados por su empeño al final. Y creo que Un Cuento Americano fue la que lo manejó y ejecutó de la mejor manera posible por lejos. Curiosamente, ese mismo año Disney también sacó su propia película de ratones, Basil, Policías y Ratones,
pero no tuvo chances contra la animación de Universal, y aunque sé que muchos adoran esa peli, lo siento, pero creo que prefiero más la historia de Fievel, por ser una historia escrita de forma realista e inteligente junto al toque de Spielberg. Así que la voy a poner en entrañable. Me gusta, pero no tanto como las otras dos animaciones de la misma compañía. Con respecto a su secuela, está ok, solo ok. Y las otras dos que salieron para formato casero en los 90, no tengo tantos recuerdos, pero creo yo que era lo mismo que las secuelas de La Tierra antes del tiempo, tanto en lo negativo como en lo positivo. Y hay una serie corta basada en la segunda película, recién me entero. La Tierra antes del tiempo. 2 años después, en 1988, tuvimos la que considero mi película favorita de Don Bluth. La segunda colaboración que tuvo con Spielberg y Universal, de la cual también se sumó George Lucas, lo cual, sí, eso lo dice todo. Ya he hablado de esta película y sigo sosteniendo que es mi favorita. De hecho, los invito a que vean mi reseña junto al primer tier list que hice con todas las secuelas de esta franquicia. Y no es solo por tratarse de una película de dinosaurios, sino que fue mi verdadero acercamiento a lo que es decir adiós. Y eso que yo técnicamente vi El Rey León y Bambi antes que esta, así que eso habla muy bien de este hermoso clásico, con momentos que sabían transmitir lo que debían transmitir, momentos de desesperanza, crudeza, alegría, esperanza, fuerza, terror, y acompañado de una hermosa banda sonora por parte del difunto James Horner. Y aparte de lo que es decir adiós, también tiene un buen mensaje sobre lo que es la aceptación mutua y el trabajo en equipo, valores que se extrañan en las producciones de la actualidad. Bueno, exceptando por Flow. Y hablando de Flow, las tengo ambas junto a las dos versiones de Pinocho, La Sirenita de Toy, Mary Max y Plague Dogs, como mis películas animadas favoritas. No me sorprende el por qué nuevamente derrotaron a Disney con Oliver y su pandilla, película que en realidad es buena, pero no mejor que la historia de Pie Pequeño, si les soy sincero. Y no importa cuántas secuelas saquen para allá y Universal, lo mejor sigue estando en este hermoso clásico. Y aunque sea predecible considerando el primer tier list, ustedes mismos ya lo sabían. Como hubiera encantado que Don Bluth siguiera trabajando para Spielberg y Universal, y de todos modos regresaría a la MGM con el siguiente proyecto. Todos los perros van al cielo. Lanzada en 1989, nos ambientamos en la Nueva Orleans de 1939, época de juventud del mismo Don Bluth. Nuestro protagonista es un pastor alemán o mestizo de pastor alemán llamado Charlie Barkin, un perro que se dedica a las estafas y es dueño de un casino junto a su compañero Carface. Pero este último, en un acto de pura avaricia y egoísmo, envía al prota al cielo, literalmente. Y es que a pesar de tener un sucio expediente repleto de crímenes, tenía arreglada la entrada al cielo solo por ser un perro. Lo cual creo que es una regla que deberían de cambiar en ese universo. Incluso cuando Charlie ve la oportunidad de resucitar en la forma de un reloj que representa su vida, no se lo piensa 2 veces, pero con la advertencia de que ya no iba a poder volver nunca al cielo. Y de verdad, sí que da miedo el solo escucharlo. En fin, Charlie, con la ayuda de su amigo Dachshund Ichi, decide vengarse de Carface, solo para descubrir que tenía cautiva a una niña huérfana con la capacidad de hablar con animales, Anne-Marie. Charlie decide rescatarla para hacer exactamente lo mismo que Carface, explotar sus habilidades para ganar mucha plata. Sin embargo, a pesar de ser un desgraciado, nuestro prota comenzaría a tener sentimientos genuinos por la pequeña, que lo haría cambiar para bien. Esta es una película que tengo un punto intermedio, pues por una parte siento que hubo varias inconsistencias. Por ejemplo, pensaba que Charlie quería vengarse de Carface, pero eso se olvidó con el prota cometiendo la idiotez de crear su propio casino, lo cual desencadenó en las obvias consecuencias que veríamos. A pesar de que se nos deja en claro que los perros no entendían a otras especies en este universo, y nunca se nos explica cómo hay una niña humana que podía hablar con animales, que por cierto se parece a Blancanieves, de forma random, Charlie ahora podía comunicarse con el personaje más random de la cinta, el cual es un cocodrilo, que se ha convertido en todo un meme, por cierto.
y todo con el pretexto de que el reptil termine ayudándolo al final de la peli, haciendo innecesaria la contribución por parte de Ichi y los otros perros de la ciudad, quienes no pudieron llegar a tiempo para salvar a Charlie de Carface. Pero dejando esos problemas, considero que es una cinta infravalorada y bastante entrañable. Si bien Charlie es de los protagonistas que más llegué a odiar, funciona como parte de su arco de redención, donde pues al inicio se muestra un paralelismo con Carface, por lo avaros y egoístas que son, pero mientras Carface recurría a la violencia, nuestro prota solo era un idiota. Y es que si alguien como él podía cambiar, ¿por qué nosotros no? Solo hubiera querido que en apariciones posteriores tomaran en cuenta esto en vez de haber arruinado al personaje volviéndolo más imbécil e insufrible. Pero volviendo a la peli, todo esto se debe al mejor personaje de la peli, Anne-Marie. Bastante tierna, que saca lo mejor de Charlie y se agradece que, a diferencia de otras protagonistas femeninas, sobre todo niñas, ella no es como tal tan pasiva. Claro, podía perdonar así de fácil, pero sí era capaz de autodefenderse y decirle sus 4 verdades a quienes hagan mal. Por último, Ichi, mi personaje favorito. Quizás no destaque tanto por ser un alivio cómico molesto y podía llegar a ser algo egoísta, aunque no al mismo nivel que Charlie, pero al avanzar la peli vas empatizando un poco con él y no se siente tan masoquista. Lo digo, Ichi destaca en mi opinión por encima de otros alivios cómicos en estas películas. Además, esta peli también tiene momentos genuinamente inolvidables, como la escena en el infierno, reflejando lo que le podía pasar a Charlie como consecuencia de sus pecados y todos podíamos compartir el mismo temor que el prota, o la discusión entre Ichi y Charlie, donde el primero manifestó lo que sentía. Claro, era egoísta por su cobardía, pero era un buen amigo que se mantuvo fiel hasta donde pudo. Y Charlie, al ver las consecuencias de sus acciones, no era capaz de procesarlo hasta el momento en el que hizo llorar a Anne-Marie, quien lo llamó perro malo. Y el final, donde Charlie tenía que decidir si salvar a Anne-Marie o a sí mismo. Ahora, quizás fue una conveniencia perdonarlo así de fácil por su única buena acción en toda la peli, pero funciona en muchos aspectos. En primera, prefirió aceptar su destino antes que dejar morir a la niña que tanto hizo sufrir. Después, al haberse sincerado con ella, arrepintiéndose de cómo la trató, siendo esto lo que le dio el derecho de volver al cielo y siendo de las pocas veces en la que un protagonista termina muriendo en su película, lo que nos lleva a la emotiva despedida entre Charlie y Anne-Marie. No quería hablar de esto en mi reseña a La Tierra antes del tiempo, pero creo que igual muchos saben. Judith Barsi, la adorable actriz que interpretó a Anne-Marie y a Doki en La Tierra antes del tiempo, fue brutalmente asesinada por su envidioso padre. Lo digo y lo repito. Lo digo y lo repito. Ni Lord Ozai, ni Peter Griffin, ni Gemma Saotome, ni siquiera Bron merecen el título del peor padre del mundo del entretenimiento, sintiendo que ese título les debería de caer a los padres de las celebridades en la vida real. Una pena como una talentosa actriz llena de vida no pudo vivir toda una vida. Pero que en paz descanse, y al menos la escena final de Anne-Marie la podemos tomar como una forma de decirle adiós, más con la canción al final de los créditos. Algo que me recuerda bastante a Robin Williams en Una noche en el Museo 3. También es una pena que, a diferencia de los trabajos con Spielberg, esta vez Disney iba a terminar triunfando, ya que ese mismo año sacaron La Sirenita, marcando el renacimiento de Disney, lo cual ya entraré en más detalle. Pero por suerte, Todos los perros van al cielo tuvo su merecido reconocimiento en los formatos caseros de la época, convirtiéndose en una de las películas más rentables. Aunque si les voy a ser sincero, y a pesar de mis problemas y lo que dicen las críticas, a mí me sigue gustando más Todos los perros van al cielo que La Sirenita. Ya, lo dije. Y con respecto a la franquicia, creo que tengo un poquito más recuerdos de esta que la de Fievel, y ni por la nostalgia la defendería. La segunda película es horrible, la serie de televisión está regular y el especial de Navidad es inofensivo en el mejor de los casos. Todo porque decidieron ignorar lo establecido en la 1, pasando de una Nueva Orleans de los 30 a la entonces San Francisco de los 90, como flanderizaron horriblemente a los personajes, excepto Ichi siendo lo único bueno de esta saga, y con nuevos personajes poco memorables. Así que por todo lo mencionado, Todos los perros van al cielo va en entrañable, mucho más que un cuento americano. Lamentablemente, al finalizar los 80 e iniciar los 90, marcaría la peor era de Don Bluth,
pero no necesariamente por el renacimiento de Disney o el inicio de Pixar y DreamWorks junto al cine animado por computadora, sino por algo más. Solo diré que al menos yo me considero mega afortunado porque las siguientes películas que estoy por mencionar nunca las vi en mi infancia o era consciente de su existencia. Rocadoodle. Esta película de 1991 de la MGM, de hecho, fue una idea descartada en Disney años atrás, la cual estaba basada en una obra de comedia sobre un gallo llamado Chantecler. Además de que también tomaron elementos que hicieron a Roger Rabbit tan especial, pero no los manejaron de la mejor manera. Nos cuenta la historia sobre un gallo llamado Chantecler, como ya dije, cuya singing voice servía para invocar al sol. Ya saben, el gallo canta al amanecer. En fin, pero luego de enfrentarse a otra ave, no logra cantar antes de que salga el sol, haciéndolo el hazmerreír de toda la granja. Pero los otros animales se arrepienten después, ya que estarían en una interminable noche siendo cazados por el duque de los búhos. Nuestro prota es un niño de carne y hueso que se toma tan a pecho la historia que cuando la granja de su familia sufre una tormenta, intenta llamar al gallo solo para que, de forma inexplicable, aparezca dicho duque, el cual lo termina convirtiendo en un furro. Literal, lo dice la versión original de la película. Total, luego de sacarse de encima al villano, encuentra a los otros personajes de la historia y decide ir a la ciudad para buscar a su amigo Gallo, quien se había convertido en toda una celebridad tipo Presley, para pedirle perdón y que vuelva a la granja. Había escuchado muchas cosas negativas sobre esta peli y en parte concuerdo, pero más que una mala película se me hace bastante tediosa de ver. Nada interesante pasaba, los personajes no eran tan insoportables, solo superficiales, tenían solo una característica y ya está, ni el más mínimo desarrollo. Incluso el interés amoroso del gallo inicia como alguien odiosa solo para que a los pocos segundos cambie por la fuerza del guión, o sea, además, ¿ese diseño era necesario? Claro que no, una copia mal lograda de Jessica Rabbit. Y como era notorio que esta era una película muy confusa, decidieron recurrir a un narrador, Phil Harris, la misma voz de personajes como Baloo o Thomas O'Malley, quien interpretó al perro de esta peli, y siendo lamentablemente su último rol antes de su fallecimiento años después. Desafortunadamente la narración tampoco se salva, ya que se explica más de lo necesario, haciendo aún más confusa la experiencia. En sí, una película aburrida, pero que no diría que es tan mala como las siguientes. Curiosamente, las dos siguientes películas de las que vamos a hablar tienen tres cosas en común. Ambas salieron el mismo año, 1994. Ambas originalmente fueron distribuidas por El Conejo antes de que este decidiera dejarle los derechos a Fox, y puedo imaginar por qué lo hicieron. Y hay quienes debaten cuál de estas es la verdadera peor película de Don Bluth, así que al menos yo daré mi opinión. Y es que a pesar del fracaso que supuso Todos los perros van al cielo, Bluth trató de ser lo más precavido posible con respecto a la competencia, aunque era más fácil decirlo que hacerlo, y Rocadoodle tampoco se iba a salvar. Aún así, aun si estas películas hubieran estado mejor escritas y mejor dirigidas, claro que no iban a tener chances contra el mítico Rey León ese mismo año. Empezando con Pulgarcita, basada en una historia hecha por el mismísimo Hans Christian Andersen, mismo autor de La Sirenita, la cual seguiré referenciando en este punto por cierto, inicia con una mujer anhelando ser madre, hasta que recibe la visita de una hechicera que le da una maceta, de la que sale una niña del tamaño de un pulgar. Todo bien hasta que la prota conoce al príncipe de las hadas, del cual se termina enamorando. Y si eso no fue lo bastante random, ella termina siendo raptada por unos zoofílicos que se quieren propasar con ella, teniendo como misión volver a casa y encontrar a su verdadero amor. Quizás muchos no vayan a estar de acuerdo conmigo y no los culpo, pero esta tiene que ser la peor película de Don Bluth que vi. Mi principal problema es que se sentía como si el equipo de Don Bluth había perdido la identidad que tanto los caracterizaba, tratando de emular a su mayor rival sin el mismo impacto. Y eso se nota tanto en la narrativa como en todo este cast de personajes superficiales. Si no es suficiente que ambas adaptaciones estén basadas en dos obras del mismo autor, ahora resulta que ambas protas comparten la misma voz y lo dejaron todo por un hombre. A ver. Ariel no es de mis personajes favoritos y concuerdo con que no tomó las mejores decisiones, pero tampoco se me hace tan mala como muchos dicen. Incluso otros personajes infantiles de la misma compañía, que considero muchísimo peores y más odiosos,
también tienen un punto en su defensa. No solo por el tema de la edad, también porque funcionan en sus respectivas historias, ignorando el hecho de que ya ella tenía aspiraciones antes de enamorarse, o que solo tenía unos simples desacuerdos con su padre, quien tampoco era malo necesariamente. Ella sí llegó a tener dudas sobre si hacer o no el pacto con la villana. Y por muy forzado y abrupto que fuese su romance con Eric, además tampoco es que tuviese el final feliz así de fácil, por lo que técnicamente sí llegó a sufrir las consecuencias de sus acciones y bueno, ustedes saben el resto. En resumen, una protagonista decente y todo un primer gran paso, aunque sigo prefiriendo más a Marina, pero en cuanto a esta pelirroja en miniatura, literalmente es la verdadera Ariel que todos odian, siendo básicamente alguien exageradamente pasiva, incapaz de mostrar la más mínima capacidad de defenderse y siendo eclipsada por los otros personajes que tampoco son para nada memorables. Aparte, carece de personalidad y motivación, siendo que esta última estaba allí, pero fue olvidada al momento del secuestro. En su defensa, puedo suponer que es una recién nacida, a pesar de verse como una adolescente, pero sigue siendo una protagonista mal escrita, las cosas como son. En cuanto al resto del cast, el príncipe es bastante genérico, los villanos son de todo menos intimidantes o carismáticos, pero sin duda el peor personaje es la golondrina. Peor que Jeremy del secreto de Nim. Literal. No solo podía haber resuelto este problema con una simple acción, sino que decía las mismas palabras una y otra vez y era frustrante de escucharlo. Y al igual que con Ariel, digan lo que quieran de Pepe Grillo, es verdad que él tampoco hacía bien su trabajo, pero al menos él sí lo intentaba, en lugar de solo alardear, además de que tenía su propio arco. También es como si se inspiraron en la trama de un cuento americano, pero supongo que también hacía falta el toque de Spielberg. En resumen, una película repleta de puro cringe, canciones olvidables, creo que una ganó un Razzie, y con mensajes bastante peligrosos para niñas. Creo que también para niños varones, pero bueno. Lo único bueno de esta película es que con todo lo mencionado refleja el por qué el Disney de antaño no es tan malo como ciertos sobrepensadores berrinchudos alegan. Así que, como ya lo había dicho, mi menos favorita si les soy sincero. Y al mismo tiempo que salía Pulgarcita, tuvimos un troll en Central Park, que es considerada como la peor película por la mayoría. Y es que es una trama sin trama. Solo diré que había un troll con un pulgar capaz de hacer crecer vegetación mágica viviente, lo cual contrastaba con los otros trolls, quienes eran básicamente los yugopotáneos, quienes deciden exiliarlo a Central Park. Ni siquiera lo intentaron. Allí conoce a dos hermanos que tienen que lidiar con el cliché más común de las películas familiares de los 90, padres ocupados. Es difícil describir a esta cinta. Trataron de recrear un espectáculo similar al de Fantasía, pero llegaba a sentirse lento, tedioso y hasta cringe. Los personajes eran odiosos, aunque la villana era más o menos más decente que los villanos de Pulgarcita. Y el mensaje que transmite es de los peores que he escuchado. ¿Realmente esperan que me compre la idea de que cualquier cosa que desee se haga realidad? Hay limitaciones, por Dios, y hasta las películas anteriores de Don Bluth eran conscientes de eso. Ponían a los personajes en una prueba que debían sí o sí enfrentar a golpes y cansancio. Y a veces las cosas no siempre salían como no querían, y eso estaba bastante bien. Pues Pie Pequeño pudo llegar al Gran Valle, aunque tuvo que hacerlo sin su mamá, por poner un ejemplo. Hasta el propio Don Bluth se arrepintió de haber trabajado en esta película, así que la voy a poner en horrible. Personalmente no me molestó tanto como Pulgarcita, pero de que sí es mala, sí es mala. La piedra y el pingüino. La última entrega de Don Bluth con la MGM salió en 1995 a la par de Toy Story, Goofy la película y Balto, lo cual ya sería un problema. Huey era un pingüino aficionado al romance, enamorado de su crush Marina, sin embargo tenía un rival, Drake. Y es que cuando él encuentra una piedra que en realidad es un meteorito y quiere dárselo a Marina como parte de un ritual, Drake termina arrojándolo al mar, donde es capturado por humanos. Allí conoce a un pingüino de penacho amarillo norteño llamado Rocco, doblado por el mismísimo Buzz Lightyear y el dios destructivo Bills José Luis Orozco.
doble trabajo supongo aquel año. Total, Rocco quiere aprender a volar y Hughie logra persuadirlo de que lo ayude a volver a su hogar en la Antártida y salvar a Marina de Drake. Para serle sincero, considero esta peli la menos mala del catálogo de pelis malas de Don Bluth de los 90. Mi problema es que la historia es genérica, el romance se siente soso y vacío, las canciones insoportables y el villano se siente como Gaston y Steele, pero sin el carisma que caracterizaba a ambos. Sin embargo, a diferencia de las tres pelis anteriores, al menos el ritmo está ok, la aventura llega a ser entretenida, hay algún que otro chiste que te pueda hacer reír, hay buenas secuencias con los depredadores marinos y Rocco es básicamente el único buen personaje de Don Bluth en su época oscura. Quizás Don Bluth y Gary Goldman exageraron un poco al pedir que borraran sus nombres de los créditos, que igual su marca seguía allí, quisieran o no. Y solo voy a decir que es más aceptable que Rock'n'Roll y obviamente mejor que las pelis de 1994. Anastasia. Luego de muchos fracasos, Don Bluth encontró una nueva oportunidad en 20th Century Fox, quienes ahora querían participar en esta nueva competencia del cine animado. Y en 1997, lo primero que se les vino a la cabeza fue tomar un evento histórico, encima no trágico, y convertirlo en una película familiar. Tenía todo el potencial para ser otro fiasco más del montón, pero para mi sorpresa y al parecer de todos, la cosa fue totalmente lo contrario. En la Rusia de 1916 se celebraba el baile en el Palacio de Catalina. Todo tranquilo hasta que llega el ex consejero real Rasputín, un hechicero rencoroso que lanza un conjuro sobre todo el clan de los Romanov, iniciando la Revolución Rusa. Las únicas que lograron escapar fueron la emperatriz Marie Fyodorovna, perdón si me sale mal el ruso, y su más joven nieta, la princesa Anastasia de 8 años. Sin embargo, ambas se separan en el proceso. 10 años después no se ha parado de hablar sobre el posible paradero de la princesa, y vemos a Anastasia ahora convertida en Anya, una joven de 18 años doblada por la princesa Fiona Dulce Guerrero con amnesia. Por lo que luego de dejar el horrible orfanato, decide buscar y averiguar de dónde pertenece, cruzándose con dos estafadores. Dimitri, doblado por el mismísimo Son Goku, Mario Castañeda, y su viejo amigo Vladimir, quienes buscan a la princesa desaparecida, o más bien a una farsante para entregársela a la emperatriz a cambio de una recompensa. El trío, junto a un cachorro callejero al que llaman Puka, deciden viajar hasta París, Francia, sin saber que serán constantemente perseguidos por el mismísimo Rasputín, ya que su hechizo no estará completo hasta matar a la última Romanov. Como dije, nunca vi ninguna de las pelis que Don Bluth mostró en los 90 en mi infancia, a excepción de esta curiosamente, y eso que tenía el potencial para ser de mis películas menos favoritas, pues tomaron un evento histórico trágico y lo convirtieron en una fábula. Pero como pasó con Balto y Titanic, curiosamente película del mismo año y estudio, jamás hubo interés como tal de ofender a alguien, solo tomar un evento histórico para relatar una buena película. Además, según tengo entendido, nunca se supo sobre el verdadero destino de la duquesa hasta una década después del estreno de la peli, así que, bueno, supongo. Pero volviendo a la adaptación, considero que esto fue una mejora a lo que fue Pulgarcita, pues aunque puedan decirte que también se siente una tinte de Disney, la verdad es que se siente más la identidad que caracterizaba a Don Bluth en los 80. Anastasia como protagonista está bien escrita, con un propósito y una búsqueda de identidad creíble. Y siendo de estas protagonistas femeninas rudas y autodefensivas, que al mismo tiempo mantienen su feminidad. Y el momento en el que se encuentra con su abuela, tan satisfactorio como los finales que veíamos en las pelis de los 80 de Don Bluth. Claro, al final termina con Dimitri después de todo lo ocurrido, pero como dijo su abuela, ella no debe vivir del pasado, sino vivir su presente para buscar un buen futuro. Al mismo tiempo, Dimitri cumple con un rol similar al de Charlie de Todos los perros van al cielo, aunque diría que uno mejor definido. Hasta este punto no recuerdo cuando Don Bluth y su equipo escribieron un buen romance, o sea, dos almas que aprenderían que lo que desean no es siempre lo que ellos creen. Y aunque algunos pueden decir que les gustan las canciones de Un Cuento Americano o incluso Todos los perros van al cielo, siento que este fue el mejor musical de Don Bluth. Además,
además de una buena animación con buenos fondos que reflejan las escenas. Y la muerte de Rasputin, literal, la oscuridad que se extrañaba tanto de Don Bluth. Del spin-off protagonizado por el murciélago Bartok, no me llama como tal la atención, y eso que sí es la única secuela o algo parecido que fue oficialmente hecha por Don Bluth. En general considero que es la mejor película, o más bien la única buena de Don Bluth de los 90 y que marcaría su épico regreso. O eso esperábamos. Titán AE. Gracias al éxito de Anastasia, Fox Animation y Bluth estaban listos para iniciar el nuevo milenio con su segunda colaboración. En un hipotético 3028, la humanidad había logrado contactar con otros planetas, pero un día, por su nuevo proyecto conocido como Titán, fueron atacados por una raza de aliens conocida como Dreg, quienes terminaron destruyendo la Tierra en su totalidad. Así, los humanos sobrevivientes tuvieron que dispersarse en el espacio, donde su número cada vez se reducía y eran despreciados por los aliens nativos. 15 años después conocemos a nuestro joven protagonista, Kale, quien se ganaba la vida trabajando como mesero en un restaurante intergaláctico, hasta conocer a un Namekusein. Psst, era broma. En realidad era un hombre llamado Joseph Corso, un capitán que vino a buscar al prota para que lo ayude a encontrar el llamado Titán, ya que el padre de Kale, antes de morir, le había dejado un anillo que resultó ser un mapa. Y es que al parecer, el Titán representaba una esperanza para la humanidad, pero serían constantemente cazados por los Dregs, quienes estaban dispuestos a detenerlos. Considero que fue una película ok. La verdad siento que no merecía cargar con el peso de haber sido la película que, entre comillas, destruyó la carrera de Don Bluth. En primera sigue sin ser mala, como las pelis de los 90, salvo Anastasia. En segunda, no salió en el mejor momento, ya que el cine de animación 3D se había convertido en la nueva moda. Y creo que la única peli 2D que le fue relativamente bien fue Lilo y Stitch. Además se nota que intentaron innovar pasando una historia de ciencia ficción. El ambiente en el espacio estuvo bueno y hay divertidas secuencias de persecución. La escena en la que el capitán mató al traidor se sentía bastante brutal, incluso más que la mayoría de las pelis de Don Bluth de los 80. Pero el ritmo llega a sentirse lento y los personajes son bastante planos. Además se siente que hay bastantes conveniencias, incluso más que en otras películas. Por ejemplo, el capitán literalmente grita y revela sus verdaderos planes con la puerta abierta, haciendo que los protas escuchen todo. La verdad siento que no tengo mucho que decir de esta peli. Tal vez si la hubiera visto de chico como El Planeta del Tesoro, le hubiera tenido un poquito más de cariño. Aunque sigo pensando que aquel clásico estuvo mucho mejor escrito y dirigido. Pero sí, yo considero que esta peli está ok. La única que considero que está ok. Me la pasé bastante bien revisitando estas películas después de mucho tiempo. Algunas son mejores de lo que las recordaba. Otras merecían un trato mejor. Y otras realmente me da placer nunca haberlas visto en mi infancia. Es una pena como en los 90 Bluth se había desviado del camino y tomó decisiones bastante cuestionables de las que después él mismo se arrepentiría. Y cuando quiso reivindicarse ya era demasiado tarde. Era un nuevo siglo y creo que no estaría dispuesto a participar en el nuevo estilo. Además podemos decir que él indirectamente en cierta forma contribuyó con la era del renacimiento de Disney, ya que fue él mismo quien sugirió al estudio antes de irse que debían retomar sus raíces originales al mismo tiempo que se ajustaban a los entonces nuevos tiempos de aquella época. Han pasado 25 años y ahora solo da clases en una universidad para inspirar a futuros animadores. No saben cuánto quisiera volver a ver una futura película de este gran animador, que con todo y sus errores demostraba lo que era capaz de hacer. Así que nada, lo dejaré hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado. Si quieren saber qué otros tier lists pienso hacer a futuro, entre esos estarían las franquicias de El Planeta de los Simios y Spyro el Dragón. Por ahora me despido diciendo, vivan y disfruten el autismo.